ángeles. Ahora me ves, mira aquí, espérame, con sombrillas, abanico. Mira, y es que, claro, a mí me ha llamado la atención que se viniesen justo aquí, porque además se han venido, no al final, sino al principio de la tarde. Ana, felicidades con retraso. Gracias. A ver, esta estructura, porque esto ya es más que unas sombrillas, están atadas, no se podrá apreciar, estamos un poquito lejos, están atadas a la misma plaza. Sí, sí, han inventado muy bien para que estemos muy frescas con la sombrilla y muy anchas. Y muy anchas, porque claro, me decían, hay que decir, me dice, sobre todo no digas que pasamos calor a este lado, no. porque aquí no hace nada de calor, estamos muy bien con la sombra y con el abanico. Estamos bien, es que me dice, mira, que es que mi madre siempre os ve por las tardes, lo está viendo desde casa y yo le digo que aquí al sol no pasamos calor, entonces no vaya a ser que la mujer se preocupe o se enfade. Claro, tienes razón. Claro, que por cierto vive aquí al ladito. Sí. Y esa es otra de las razones por las que están colocadas en esta zona de la plaza. Aquí hay una salida. Claro, así cuando queremos ir a reponer vamos a buscar bebida. ¿A reponer el qué? Hombre, a reponer bebida. Ah, ya. La bebida. De agüica fresca. Agua y algo más. Y algo más. Para... Alguna cerveza, para las amigas. Claro, porque ella, Ana, usted se ocupa de cuando hace falta, va a casa que está justo aquí detrás, claro, y entonces... Pues traemos la bebida fresca. Renovamos la bebida, vamos a lo que hace falta. Al baño si hace falta, baño, pues se va. También, pues con las amigas, Y luego hay otra razón, porque claro, estamos acompañadas, estoy hablando con Ana, pero también está Ángeles y Ana también, felicidades, aquí las tres están con su Pamela, con su sombrilla. Antonio, que lo tengo aquí un poco más escondido a mi lado. Antonio, bien colocada la sombrilla, ¿eh? Hombre, sí, para que no se caiga, así hace un poco de viento. Para que no se caiga más, la tiene justo en la cara, para que le tape el sol, pero viendo bien la plaza. Sí, por supuesto. Sí. Y hay otra razón, no menos importante para estar aquí, y es que aquí se ve la calle. También, damos la vuelta y vemos quién pasa, vemos el corral. Vigilando, ¿no? Claro. Como se dice, ¿verdad? Claro. Mira, pues pasa fulanita, pues pasa menganito. Claro, y nos entretenemos más. Vemos la vaca, vemos lo de fuera, vemos el corral. Vigilamos todo. Todo. ¿Tiene la madre vigilada, por cierto? Un beso a su madre. Bueno, un beso a mi madre, si me está viendo, si me reconoce. Por cierto, que usted está aquí y su marido. Mi marido y fuera, que no le gustan nada las vacas. Claro, porque yo me he dado cuenta que es que, a ver, a mí me parece que Ana es la muestra de la mujer inteligente, vamos, por definición. Ella está divirtiéndose, está aquí en la plaza, toma el sol, pero con conocimiento porque se tapa la cabeza para que no le dé una insolación. Claro. Disfruta de las vacas. Nos hemos puesto crema protectora también. Ah, que muy importante. Importante, sí. Cuida la hidratación con alguna que otra cerveza que pueden ir a coger a casa, que la tienen justo al lado. La madre la tiene también bien porque le estamos saludando y la madre está justo en la habitación, aquí en la casa de al lado. Y el marido, que no le gustan las vacas, haciendo fotos, lo tiene entretenido y lo tiene vigilado. Hombre, más que vigilado. Más que vigilado. A ver, mira, a ver, aquí a José, ¿verdad? Le está claro, que le estáis criticando, se lo estamos diciendo. Lo estamos criticando, ¿eh? Me salvaré yo de criticar a nadie, madre mía. Sin conocer, ¿verdad? Sí, más sin conocer. Dime, Alba, dime. Oye, y las mujeres que no se atreven a recortar, ¿eh? No vemos mujeres en el ruedo. Nada, mira, yo he intentado picar un poco, pero las mujeres no se atreven aquí a saltar al ruedo. No, mucho miedo. Otra muestra de inteligencia. ¿Para qué vas a saltar tú al ruedo si puedes estar tomando una cerveza a la sombra? A mí me gustan mucho las vacas, pero no he salido ni aun de joven. Ni aun de joven. Y eso que hace 35 años que fue una de las fundadoras... De la Peña. ¿De la Peña? El Mejillón. El Mejillón, de ahí que lleve la camiseta de color así naranjita, ¿verdad? Sí. Hay varios por la plaza, cada una de ustedes. Sí. Otros días estamos juntos, pero no sé qué ha pasado. Si no, a lo mejor puede ser que como va a haber un reparto de sangría... un momento. ¿Qué pasa? A ver, que me enfoquen un momento. A ver. Corra por aquí, José. Corra por aquí. Venga por aquí. Ay. El marido, que lo teníamos vigilado. ¿Qué pasa? ¿Que te ha oído en la televisión y ha ido? Marido, ¿o qué? ¿A qué venía usted? ¿A preguntar si la mujer...? ¿Sí que una cervetica? Vine para allá que está en la cámara. Usted es un sol, porque encima de que no le gustan las vacas y está aquí fuera haciendo fotos y esperando a la mujer... No, bien. La cuida bien, que viene a ver si quiere algo. Para eso la mujer, hay que cuidarla. Bueno, yo le voy a dar 2 besos, porque es que... Bien. Y que aprenda, José es un tesoro, ¿eh? Sí, es verdad. Que sí. Pero yo, y lo que digo, si queréis alguna cerveza que la voy a buscar a casa. Pues a mí un poquito de agua me vendría genial. Nosotros nos vamos a quedar aquí en la plaza que ha venido José y yo voy a aprovechar que aquí se está muy bien.
Pues que aprovechen esos días los vecinos, tú también, Vita, porque terminan esas fiestas de Quinto ya mañana. Y ustedes este domingo no se pueden perder Dándolo Todo Jotas, la gira, que en esta nueva emisión recae en Andorra. Será a partir de las 10 de la noche, pero hoy nosotros, ya viernes, les ofrecemos un adelanto. Nos encontramos en Andorra y me acompañan Ramón y Vicente, dos de los protagonistas del programa Dándolo Todo Jota, la gira, que este domingo se va a emitir desde Andorra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón? Pues estupendamente. Con ganas ya de que se emitiera el programa, ¿verdad? Pues muchísimo, porque al estar yo en Cataluña, pues esto se emite cada domingo y para mí fue una sorpresa que me llamaran. Ya me llamaron para la gala de los campeones, pero tenía los billetes para ir a Las Fallas y no pude ir. Y ahora me surgió esto y estoy encantado de salir ahí en Aragón. Y Vicente, que le decían, no se emitirá, pero sí, este domingo a las 10 de la noche. Pero Vicente, ¿qué pasa aquí? Digo, pues que debe ser lo mejor y lo dejan para el final, pero ahora sí que ya va a ser verdad. Y estamos súper contentos, y además Ramón a su tierra la quiere mucho. Es de Calanda, se ha afincado mucho aquí, pero nunca lo ha olvidado. Entonces, vamos a disfrutar todo el pueblo, pienso que salió bien, aparte de que la noche nos la hizo... El tiempo, ¿verdad? No acompañó mucho. No acompañó mucho, pero en fin, pienso que saldrá bien. Antes de seguir, Vicente, estar en San Macario, nos encontramos en la ermita, hay que cantar una jotica, ¿no?, al patrón. San Macario no se puede quedar sin jota, sí es verdad. Además, los andorranos ya verás cómo la agradecerán. ¿Voy con ella? Venga, cuando quiera. Cada vez tiene más fieles, San Macario es el más grande, cada vez tiene más fieles, lo quiere el pueblo de Andorra y el forastero que viene, y el forastero que viene, San Macario es el más grande. Muy bien, Vicente. Vaya voz, Ramón. Estupendo, es una voz muy bonita, muy bonita. Bueno, Vicente, hemos dicho de Andorra, usted nació en Calanda, pero se fue a Barcelona. A los 17 años me fui a Barcelona, sí. Y ahora reside parte del año en Obón, otro pueblo de Teruel. Al jubilarme, pues me he hecho un huerto y estoy 4 o 5 meses allí y el resto en Barcelona. ¿Y lo de la jota? ¿Desde cuándo? ¿Desde niños? Seguro, sí, desde niños. Decirte que llevo 55 años cantando, pues tendría unos 18 o 19 años. Bueno. Ya son años. Exactamente, yo desde niño, pero solo por mi cuenta. Se formó en el 63-64, se formó un grupo aquí en Andorra, me llamaron porque les gustaba mi voz y ya me metí allí. Y con ellos hasta aquí, además con bastantes premios y muy contento en la vida. Y he conocido a todos los joteros de Aragón, de España y hemos disfrutado mucho. Con Ramón también. Sí, se volvieron a reencontrar, ¿no?, en esta grabación del programa Dándolo Todo, la Jota. Muchas veces nos reencontramos por ahí, muchas veces. Zaragoza, en Calatayud, ¿verdad? Sí, aquí, por aquí, y a las rondas de Andorra. Exactamente. O sea, en Barcelona, por ejemplo, el Pilar que se viene exactamente, al grande. Hemos coincidido muchas veces. Mucho. Vicente, y si yo le digo el tío José, ¿qué significa para usted? Igual nuestros telespectadores lo conocen mejor como el pastor de Andorra. ¿Para usted el tío José? El tío José siempre sí, el tío José. Claro, el Iranzo y el pastor de Andorra, pues para todos, pero para mí el tío José. Íntimo. Y la tía Pascuala, muy bien. Suyo. Andorranos, yo me empecé, tuve la suerte por un sitio porque lo veías cantar y aprendías algo de él, ¿no? Y lo estudiabas, que soy bastante observador, pero él ya estaba cuando empecé, ya estaba cuando más famoso, y yo pues de verdad que me acojonaba. Oye, esto que no se entere nadie, pero ¿dónde voy yo con el tío José si tiene tanta fama? Oye, que tú serás el panollo del tío José, y así, aquí ¿Usted estoy. Siempre a sus sombras? Sí, siempre, claro, siempre, por ejemplo, por decirlo de alguna manera y que no se enfade nadie, plato de segunda mesa. Lo que pasa que ha hecho falta hacerle algún viaje por tener el 2 y se le he hecho y nos llevamos muy bien y contentos todos. Me costó un poco acostumbrarme por ir detrás de uno tan grande. Claro. Pero en fin, oye, tú tienes tu voz, tú sabes el panollo, tú vocaliza como sabes y hasta aquí estamos, con muchos premios además. Bueno, hay que decir que el pastor de Andorra también estará el domingo en el programa Dándolo Todo Jota, la gira desde Andorra. No voy a dejar. Vino más aún por saludar a todos, como los de Monreal, los de Teruel,
que pone 100 programas, sí señor. Lo entrevistó Solsona, me parece. Sí, sí, eso sí, es. sí. Y encantado de venir allí, pero vengo además a saludar a todos, sí. Ramón, un adelanto a lo que podremos ver el domingo por la noche. ¿Se ha preparado usted algo también? ¿Para ahora? ¿Para ahora? Bueno, yo voy a cantar una jota que tradicionalmente se nombra a 3 joteros, pero yo voy a quitar a uno, voy a meter al tío José, al José Iranzo. Sí, señor, que estamos en Andorra, ¿no? Exactamente, y es una persona que hace muchísimos años que nos conocemos, y tanto Pascuala como él siempre habla bien de todo el mundo, es una persona que, tal como voy a cantar ahora, será inmortalizada dentro de la jota. Cuando quiera, Ramón. Venga. Que la hicieron inmortal, 3 hombres tuvo la jota, que la hicieron inmortal, José Otojos Iranzo. Estos son solo algunos de los protagonistas de Dándolo Todo Jotas, la gira desde Andorra. Un programa grabado, como ven, en el parque minero de esta localidad, donde los trabajadores de este parque facilitaron y ayudaron al equipo del programa desinteresadamente. Esta nueva edición cuenta con la presencia de un ilustre andorrano, don José Iranzo, el pastor de Andorra, toda una eminencia de la jota que a sus 95 años de edad deleitará al público de Aragón TV con su estilo propio inconfundible. Además, por el escenario pasaron los amigos de la jota de Teruel y el grupo de jota Peña el Cachirulo José Iranzo. También cantadores como Paco Yagüe o el dúo compuesto por Lucía e Isidro Claver, entre muchos otros. No se lo pueden perder este domingo a partir de las 10 de la noche. Nosotros nos despedimos ya de ustedes. Hasta el lunes. La tierra también se muere.